Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 532 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, Padre, porque tú eres muy bueno con nosotras, Señor. Gracias, Padre, porque un día más nos has traído a tu presencia para seguir hablándonos, Padre fiel. Bendito Dios, permite, Señor, que tu poderosa palabra nos ayude a purificarnos de la contaminación de la carne y del espíritu, Señor, hasta que ambos padres se encuentren en armonía con tu Santo Espíritu. Oh Dios poderoso, Señor, ayúdanos a perfeccionarnos en tu temor y en tu santidad, Señor. Padre, ayúdanos a ser serias en nuestro compromiso contigo, dejando aquello, Señor, que no te agrada, colocándote a ti, Señor, en primer lugar en todo, mi Dios bendito. Por favor, Señor, háblanos en esta mañana, mi Dios eterno. Continúa, oh Padre Santo, esa transformación en nosotras hasta que un día seamos completamente conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en el libro de Josué. Vamos a continuar nuestro estudio en este libro y vamos a estudiar todo el capítulo 20, mujeres hermosas, que ahora sí está chiquito, miren. Josué, capítulo 20, dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: cuando los israelitas fueron instalados en su heredad prometida, se les recordó que debían apartar las ciudades de refugio, cuyo uso y significado como tipo ya ha sido explicado anteriormente. El Israel espiritual de Dios tiene y tendrá en Cristo y en el cielo no solo alivio para reposar, sino refugio para darles seguridad. Estas ciudades fueron señaladas para ser tipo del alivio que el Evangelio da a los pecadores arrepentidos y su protección de la maldición de la ley y de la ira de Dios en nuestro Señor Jesucristo, a quien huyen los creyentes a buscar refugio, como lo dice Hebreos capítulo 6, verso 18. Estas ciudades, como las del otro lado del Jordán, estaban ubicadas de modo que un hombre pudiera llegar a una desde cualquier parte del país en mediodía. Dios siempre es un refugio que está a la mano. Todas eran ciudades levitas. Era bondad para con el pobre fugitivo que, al no poder subir a la casa de Jehová, tuviera sin embargo siervos de Dios con él para instruirle, orar por él y ayudarle a cumplir su necesidad de las ordenanzas públicas.
Algunos ven una significación en los nombres de estas ciudades en una aplicación a Cristo, nuestro refugio. Sedes significa santo y nuestro refugio es el santo Jesucristo. Siquem significa un hombro y el principado sobre su hombro. Hebrón significa comunión y los creyentes están llamados a la comunión de Cristo Jesús nuestro Señor. Becer significa una fortaleza, porque Él es plaza fuerte para todo el que confía en Él. Ramot significa alto o exaltado, pues Dios le ha exaltado con su diestra. Golán significa gozo o exaltación, porque todos los santos son justificados en Él y se gloriarán en Él. Fin de la cita. Aquí en este capítulo 20 vemos los nombres de las 6 ciudades de refugio que ya Dios había ordenado que se establecieran, ¿verdad? En Números 35 y en Deuteronomio 19, ¿se acuerdan? Por favor, mujeres hermosas, acompáñenme a leer nuevamente los versos del 6 al 8. Dice la palabra del Señor así, nuevamente. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, a Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. En ese entonces, mujeres hermosas, no había, pues obviamente, policía, ¿verdad? No tenían un sistema penal como el que ahora tenemos. Así que Dios, que piensa en todo y es perfecto en todo, ¿verdad? Todo lo hace perfectamente bien, pues pensó en poner 6 ciudades a donde las personas que cometieran un asesinato involuntario pudieran correr para salvar sus vidas, ¿verdad? Estaba permitido la venganza, si se acuerdan, porque estaba la ley de ojo por ojo y diente por diente. Pero si la muerte de alguien ocurría accidentalmente, pues el asesino no era considerado culpable por el Señor, ¿verdad? Porque obviamente lo había hecho sin querer. Y es por eso que lo ayuda dándole ciudades de refugio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia de la persona muerta, del difunto, obviamente con el dolor no iban a ponerse a pensar si había sido su culpa o si había sido, o lo había hecho sin querer, ¿verdad? Si era inocente. Así que ellos lo único que iban a querer probablemente iba a ser que vengarse. Dios nos conoce perfectamente bien y sabe que nuestro corazón es perverso, ¿verdad? Si vemos sufrir a alguien de nuestra familia, no nos vamos a poner a pensar en por qué está sufriendo, o sea, quién le hizo daño, ¿verdad? Más bien, si alguien de nuestra familia sufre un daño, no nos vamos a poner a pensar si fue sin querer o fue queriendo, ¿verdad? Ya conociendo del Evangelio, pues obviamente sí pensamos, ¿verdad? Pero muchas personas cuando no temen del Señor, no temen a Dios, pues si ven a una persona de su familia sufrir un daño, lo primero que piensan es en ir a vengarse, ¿cierto? Y el Señor lo sabe, y a lo mejor usted diga, no todos somos así. Dios es perfecto y conoce nuestro corazón y es por eso que hace estas ciudades, porque sabe que la persona que vea sufrir a un ser querido o un daño grande, por ejemplo la muerte, ¿no? Que es lo que se está hablando aquí, pues obviamente iban a querer tomar venganza, ¿verdad? Pero por eso el Señor establece estas 6 ciudades y pone 3 de un lado del río Jordán y 3 del otro, para que así las personas con la angustia y verdad de que los venían persiguiendo, pues no tuvieran que cruzar el río y no les diera tiempo de llegar a una ciudad de refugio o se ahogaran, ¿verdad? Al cruzar el río. Y pues Dios quería que llegaran pronto, ¿verdad? Como dice Matthew Henry, estaban a medio día de camino, o sea, estaban cerca para que así pudiera la persona llegar a la ciudad, ¿verdad? Y aquí en estos versículos vemos que tenían que, dice aquí el verso 6, que se iban a quedar en aquella ciudad hasta que comparecieran en juicio delante de la congregación. ¿Por qué? Porque pudiera ser que a lo mejor una persona sí lo había hecho a propósito, pero pues obviamente quería salvar su vida y corría a una ciudad de refugio. Entonces tenía que comparecer ante un juicio, ¿verdad? Enfrente de la congregación para que la congregación viera si realmente había sido un homicidio involuntario
o lo había hecho con toda premeditación, alevosía y ventaja, ¿verdad? Y entonces si es que había sido a propósito, entonces sí lo entregaban en manos de los familiares del difunto para que ellos tomaran venganza. Pero si lo había hecho sin querer, entonces sí se quedaba en la ciudad y no lo entregaban en manos de las familias del difunto para que no los mataran. Porque fíjense cómo es Dios tan bueno y tan perfecto, les digo, que al no darles la persona, el asesino que lo había hecho sin querer, inocentemente, ¿verdad? Sí, que había matado al otro, Dios no permitía que ellos juzgaran, o sea, los familiares del difunto. ¿Por qué? Porque si con el coraje o la tristeza lo mataban, ellos iban a estar pecando ahí. Entonces Dios de alguna manera también prohíbe que los otros cometieran pecado. Y es por eso que hizo esas 6 ciudades de refugio, mujeres hermosas. Fíjense nada más, Dios nos cuida para que no pequemos, ¿verdad? Pero nosotros que somos tremendos, nos buscamos la forma, ¿verdad? Y pecamos, muchas veces vamos en contra de Él, ¿verdad? Él nos cuida para no pecar y nosotros ahí vamos a pecar, ¿verdad? Pero Dios así lo hizo. ¿Por qué? Porque no quería que la persona muriera siendo inocente y que los otros pecaran al matar a un inocente, ¿verdad? Y luego dice también, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. O sea, si la persona después del juicio, en el juicio se declaraba que sí lo había hecho sin querer, pues se quedaba en la ciudad y entonces, como toda pena, ¿verdad? O sea, si alguien es juzgado y se le da una condena, o sea, tiene un límite, ¿verdad? Y Dios dice aquí que el límite era pues hasta que el sumo sacerdote que estaba en ese momento muriera, ¿verdad? Mujeres hermosas, una vez que llegaban a la ciudad de refugio y se quedaban ahí hasta que el sumo sacerdote muriera, de esa misma manera nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, al morir con su muerte, nos libró del poder del pecado y del infierno. Amén. Así que aleluya, gloria a su nombre, porque con su muerte nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres. Amén. Y me encanta lo que dice Matthew Henry, mujeres hermosas, porque como él dice, cada nombre de esas 6 ciudades tienen un significado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué ese significado apunta a nuestro Señor Jesucristo? Porque Cristo es nuestra ciudad de refugio a donde corremos todos los pecadores, amén. No solamente por protección, pero también porque por salvación, amén. Y Hebrón, ya como ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? No hace mucho tiempo, en uno de los podcasts vimos que significa comunión. Hebrón significa comunión. Dice primera de Juan 1:7, pero si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Mujeres hermosas, Dios no tiene comunión con los impíos, sino con aquellos que se han acercado a la luz de su palabra, la han creído, se han arrepentido de sus pecados, los han confesado y se han apartado de ellos para vivir en comunión con Cristo Jesús, que es la luz. Amén. Sedes significa santo. Jesucristo nuestro Señor es santo, 3 veces santo. Amén. Pero esta palabra de santo aplicada a Dios significa perfecto, completamente perfecto. Amén. Aplicada a los creyentes, que también a los creyentes la palabra del Señor nos llama santos, significa apartados para Dios. Pero esta palabra para Dios significa perfecto, completamente perfecto. Amén. Mateo 5:48 dice que Dios es perfecto. Amén. O sea, santo. Eso hace a nuestro Señor Jesucristo el refugio perfecto para nosotros los pecadores. Amén. Siquem significa hombro. Isaías capítulo 9, verso 6 dice, profetizando el profeta Isaías a nuestro Señor Jesucristo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Amén. A lo que el profeta Isaías se refería aquí en esta Sagrada Escritura es a que nuestro Señor Jesucristo cargaría con la cruz que nos tocaba cargar a nosotros, mujeres hermosas, que Cristo Jesús cargaría con todos nuestros pecados y eso lo hace un gran refugio, ¿no es cierto? Amén. Becer significa fortaleza. Filipenses 4:13 dice, nuestro Señor Jesucristo es nuestra fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Jesucristo es nuestra fortaleza, mujeres hermosas, y eso lo hace un gran refugio, ¿cierto? Porque no solamente nos protege, sino que nos da la fuerza para seguir adelante. Amén.
Ramot significa alto o exaltado. Dice el profeta Isaías en el capítulo 30, verso 18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de nosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, mujeres hermosas, es un refugio que nos espera con brazos abiertos para recibirnos lleno de piedad y de misericordia. Amén. Y cuando nosotros acudimos a Él y recibimos su perdón, ¿qué hacemos? Lo exaltamos y lo glorificamos. Amén. Golán significa gozo. Dice Juan 15:11. Jesucristo dijo, les he dicho esto para que tengan mi gozo y así su gozo sea completo. Amén. Cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo buscando refugio, Él no nos hace reproches, mujeres hermosas. Él nos perdona y nos da palabras de vida que nos llenan de gozo. Amén. Por eso el salmista dijo en el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Mujer hermosa que me está escuchando, venga a Cristo. Él es el mejor refugio y el único refugio que nos puede perdonar y dar la vida eterna. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el único que no reprocha nada, solamente dice, te perdono, no vuelvas a pecar. Tiene comunión con nosotros por medio de su santa palabra y de la oración. Las ciudades de refugio, mujeres hermosas, ahí entre el pueblo de Israel, no eran perfectas, pero nuestro Señor Jesucristo sí lo es. Amén. En las ciudades ahí que estaban en el pueblo de Israel, te dejaban entrar para proteger tu vida, pero Cristo Jesús no solamente nos deja entrar en Él, Él asume nuestra culpa y paga por nosotros. Él echa en sus hombros nuestros pecados y a nosotros nos da las fuerzas y el gozo que nos obligan a exaltarlo. Amén. Es imposible estar en Cristo Jesús y no exaltarlo y alabarlo por toda su bondad, mujeres hermosas. Nuestro Señor Jesucristo está disponible para todo aquel que reconoce que es culpable de pecado y que necesita protección, refugio y salvación. Amén. Así que, mujer hermosa que me está escuchando, si aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día. Él es esa ciudad de refugio que la está esperando, mujer hermosa. Él ya murió y resucitó y con su muerte le hace libre de su pecado, le hace libre del infierno, le hace libre de la ira venidera de nuestro Padre Celestial que está por llegar. Así que, mujer hermosa, corre a Cristo, refúgiese en Él, confiésele sus pecados y hágalo el Señor y dueño de su vida. Y de hoy en adelante comience a vivir para la gloria de Él, para agradarlo a Él, ya no a usted misma. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero que sea de gran bendición y les invito a orar para terminar. Oremos. Bendito Señor, amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos muchas gracias, Señor, por ser nuestro refugio, por ser nuestro perfecto refugio, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres santo, bendito y lleno de gracia, Señor, y de misericordia. Gracias, Señor, porque tú recibes al pecador sin reproche. Gracias, Señor, porque tú lo vacías de sus cargas y lo fortaleces, Señor, y llenas de gozo y de tu Espíritu Santo. Señor Jesucristo, a ti sean la gloria, el poder y el honor por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí les espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.